Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Hay una pregunta que el autor de nuestros textos, Peter Thiel, suele hacer en entrevistas de trabajo y que la verdad me parece fascinante. ¿Cuál? Sobre qué verdad importante muy poca gente está de acuerdo contigo. Uf, es una pregunta tremenda. Tremenda porque te saca de las respuestas típicas, de lo que has preparado. Totalmente. Te obliga a defender una idea que no es popular, a pensar por ti mismo. Y en el fondo, esa es la premisa de todo su pensamiento. Exacto. Y esa va a ser un poco nuestra misión hoy, explorar esas ideas tan poco convencionales de Thiel, cofundador de PayPal, de Palantir, vamos. Sí, Y su visión sobre cómo se construyen las empresas que de verdad crean el futuro. No se trata de mejorar lo que ya hay, de ir de 1 a n, como dice él. no. Se trata de crear algo de la nada, de ir de 0 a 1. Vamos a ver por qué dice que la competencia es para perdedores, por qué los monopolios pueden ser buenos y sobre todo por qué tener un plan es infinitamente más importante que la suerte. Así es. La idea central de Thiel es que el futuro no es algo que nos pasa y ya está. Es algo que se diseña y se construye. Claro. Pero para poder construirlo, primero hay que abandonar los dogmas que damos por sentados. Vamos a desgranar cómo las lecciones que aprendimos después de la burbuja de las .com pudieron ser justo las equivocadas, y cómo una visión que él llama definidamente optimista ha sido el motor de los mayores avances de la historia. Es una invitación a repensar los negocios desde cero. De acuerdo. Pues empecemos por la primera gran idea, que para mí es la más difícil de tragar, ¿eh? Toda mi vida he oído que la competencia es buena, que saca lo mejor de las empresas Claro, es lo que nos han enseñado. y que nos da mejores precios, más innovación. Y ahora llega Thiel y nos dice que la competencia es para perdedores. Ayúdame a entender esto porque de entrada suena un poco a justificación para que los ricos sean más ricos. Es la reacción natural, sí. Y es justo el punto que él quiere atacar. Nos pide que distingamos entre el valor que una industria crea para la sociedad, O sea, son dos cosas distintas. muy diferentes. Y el ejemplo que usa es brillante. Las aerolíneas de Estados Unidos frente a Google. Sí, ese ejemplo me dejó pensando. Las aerolíneas mueven a millones de personas, un servicio vital, ¿no? Y sin embargo, en 2012, que es el año que él pone de ejemplo, apenas ganaban 37 centavos de dólar por pasajero. ¿Una miseria? Prácticamente nada. Y Google, en cambio, nadaba en beneficios. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué una industria que parece más valiosa en el día a día está casi en quiebra y la otra no? Esa es la paradoja. Y la respuesta, para él, está en una sola palabra: competencia. Las aerolíneas operan en lo que los economistas llaman un mercado de competencia perfecta. Vale. Todas venden lo mismo, un asiento en un avión, así que la única forma de competir es en el precio. Y esa competencia tan feroz se come absolutamente todos los beneficios. ¿Y Google, en cambio? Google, por otro lado, es un monopolio. Pero monopolio es una palabra con muy mala prensa. Suena a empresa malvada que sube precios, que aplasta a los rivales. Exacto. Y por eso él hace una distinción que es crucial. No habla de monopolios ilegales, los que se consiguen con sobornos o creando cárteles. Claro. Habla de monopolios creativos. Una empresa que es tan buena, tan radicalmente diferente en lo que hace, que ninguna otra te puede ofrecer un sustituto cercano. Como el buscador de Google en su día o el iPhone. Justo. Crearon una categoría nueva. Y como no tienen que estar en una batalla a muerte por sobrevivir cada día, se pueden permitir lujos que una empresa en competencia ni se imagina. ¿Qué tipo de lujos? Pues pueden pensar a largo plazo, pueden invertir en I+D arriesgado, pueden pagar mejores salarios, cuidar a sus empleados, pueden incluso tener un código de conducta como el famoso Don't Be Evil de Google. Tienen margen para ser éticos. Eso es. Tienen el margen financiero y mental para hacerlo. El dueño de un restaurante solo puede pensar en cómo sobrevivir al próximo trimestre, en recortar costes. La competencia brutal nos saca lo mejor de nosotros, saca lo más despiadado. Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante. La idea de que las empresas mienten sobre su posición en el mercado. Sí, es un juego de percepciones, totalmente. Es casi una regla, ¿no? Los monopolios como Google tienen pánico a los reguladores, así que disimulan su dominio.
Cuando van al Congreso, no dicen «somos un monopolio de búsquedas». Claro, no van a decir eso. Somos una pequeña empresa de tecnología que compite en el gigantesco mercado global de la publicidad. Definen su mercado de la forma más amplia posible para parecer pequeños e inofensivos. Y las empresas que están en mercados competitivos hacen justo lo contrario. El ejemplo del restaurante británico en Palo Alto es genial. Es buenísimo. Para atraer inversores no dicen «somos un restaurante más en una ciudad llena de opciones». Dicen «somos el único sitio que ofrece auténtica comida británica en Palo Alto». Definen su mercado de la forma más restrictiva posible para parecer únicos, cuando en realidad compiten con el McDonald's de la esquina. Exacto. Y esa doble mentira oculta una verdad que, según Thiel, es fundamental. La historia del progreso no es la de la competencia, es la de monopolios creativos que sustituyen a los anteriores. Microsoft a IBM, Apple a Microsoft. Esa es la secuencia. La promesa de años o incluso décadas de beneficios de monopolio es el mayor incentivo que hay para inventar cosas nuevas. Así que, parafraseando a Tolstoy, todas las empresas fracasadas son iguales. No lograron escapar de la competencia. Y todas las empresas exitosas son diferentes, porque cada una encontró un problema único que resolver y creó un monopolio a su alrededor. Es una completa inversión de la sabiduría popular. Me gusta. Es una idea muy potente. Te obliga a preguntarte no cómo compito mejor, sino qué negocio valioso puedo crear que nadie más esté creando. Vale, estoy convencida. Acepto que el objetivo es crear un monopolio creativo. Pero claro, eso me lleva a la siguiente pregunta. Para lograrlo, se necesita un plan, ¿no? Una visión muy clara. Sí, Iterar, de ser flexible, de pivotar. La idea de un gran plan suena casi, no sé, arrogante, anticuada. Has dado en el clavo de la que, para mí, es la idea más profunda de todo el material. Él lo enmarca en una matriz de dos ejes: optimismo, pesimismo, y definido, indefinido. A ver, y argumenta que desde los años 80 más o menos vivimos en una era de optimismo indefinido. Creemos que el futuro será mejor, pero no tenemos ni la más remota idea de cómo o por qué. simplemente confiamos en que las cosas mejorarán. Eso es. Un optimismo casi perezoso, como esperar que la tecnología o el mercado lo arreglen todo por arte de magia. Ya. Y esa mentalidad, bueno, pues impregna toda nuestra cultura. Fíjate en la educación superior. Se les dice a los estudiantes que acumulen un currículum diversificado, que coleccionen actividades. Para estar preparados para cualquier cosa. Exacto. El objetivo es mantener todas las opciones abiertas. Pero el resultado, según Thiel, es que no están preparados para nada en particular. Son indistinguibles. Es la cultura del por si acaso, ¿no? Aprende esto por si acaso, haz un máster por si acaso. Al final, tienes un perfil que parece un buffet libre, pero no hay ninguna especialidad de la casa. Y ese es el camino a la mediocridad competitiva, no a la creación de un monopolio personal, como diría él. Claro. O mira las finanzas. En un mundo de optimismo indefinido, el dinero en sí es más valioso que cualquier cosa concreta que puedas hacer con él. Por eso los banqueros mueven fortunas. Gestionando carteras, diversificando. Sí, pero sin que nadie en la cadena sepa muy bien en qué proyectos del mundo real se debería invertir para construir un futuro mejor. Se gestiona el riesgo, no se construyen futuros. Es un contraste brutal con lo que él llama el optimismo definido del pasado. Pone ejemplos como el Empire State, construido en plena Gran Depresión, o el Golden Gate, o el proyecto Apolo. Eran planes increíblemente audaces y específicos para un futuro concreto y mejor, y hechos en épocas mucho más difíciles que la nuestra. Hoy, un político que propusiera algo así, no sé, como el sistema de autopistas de Eisenhower, sería tachado de megalómano. Completamente. Hemos sustituido esos grandes diseños por la filosofía de la Startup Lean. El mantra es: no hagas planes, experimenta. No tengas una gran visión, itera. Y él dice que eso puede ser una trampa. Sí, Que hacer pequeñas mejoras sobre algo que ya existe te puede llevar a un máximo local, como optimizar el color de un botón, pero nunca te va a llevar a un máximo global. nunca. No te va a ayudar a descubrir algo radicalmente nuevo. No te lleva de 0 a 1. Esa es la advertencia. Para él, el progreso nunca es accidental. No surge de la evolución ciega ni de miles de experimentos al azar. Surge de un diseño inteligente, de un plan. La vida y los negocios no son un billete de lotería. ¿Entendido? Hay que rechazar esa mentalidad de la Startup Lean que solo itera y en su lugar tener un plan ambicioso. Pero, claro,
Eso me lleva a la pregunta del millón. Si no compro billetes de lotería, ¿dónde apuesto? ¿Cómo se identifica una de esas oportunidades rompedoras? Ahí es donde entran en juego dos conceptos que guían su filosofía de inversión: la ley de potencia y la búsqueda de secretos. La ley de potencia es el principio de Pareto, el 80-20, pero llevado al extremo. Exacto. En el mundo del capital riesgo, que es de donde él viene, esto es fundamental. Muchos inversores creen, erróneamente, que sus retornos siguen una distribución normal. Lo típico, ¿no? Inviertes en 10 empresas, un par fracasan, otras van bien y las mejores pagan las pérdidas. Sí, pero la realidad es radicalmente distinta. Los retornos siguen una ley de potencia. Lo que significa que una sola inversión de todo el fondo puede acabar valiendo más que todas las demás juntas. Mucho más. En su primer fondo, Founders Fund, la inversión en Facebook generó más beneficios que todas las demás inversiones del fondo combinadas. Increíble. Y Palantir, su segunda mejor apuesta, se esperaba que rindiera más que la suma de todas las demás, excepto Facebook. Unas pocas empresas tienen un rendimiento exponencial. El resto apenas importa. Las implicaciones de esto son enormes. La primera regla para un inversor debería ser: solo invierte en empresas que tengan el potencial de devolver por sí solas el valor total del fondo. Exacto. No se trata de diversificar para mitigar el riesgo, se trata de concentrarse obsesivamente en encontrar esas poquísimas empresas que pueden cambiarlo todo. Y lo más interesante es que él extiende esta lógica más allá de la inversión. La aplica a la vida, a la carrera profesional. Sí, y esta idea de la ley de potencia en las carreras a mí me parece brutal. A mí también. Te dice que es mejor ser una empleada más en una empresa cohete, como fue Google en sus inicios, que ser la directora general de una empresa que no va a ninguna parte. Es, de lejos, la decisión más crítica. La diferencia entre empresas es mucho más grande que la diferencia de roles dentro de ellas. Mucho más. Vale, eso nos lleva a la pregunta final, la más importante. ¿Cómo encuentras esos barcos cohete? ¿Dónde están esas oportunidades? Y su respuesta es que están construidas sobre secretos. La idea de encontrar un secreto suena un poco, no sé, mística. ¿De verdad quedan secretos importantes en un mundo hiperconectado? Es una objeción muy razonable, claro. Y Thiel diría que esa misma creencia, la de que ya no quedan secretos, es precisamente lo que impide que la gente los busque. A ver, explícame eso. Hay que aclarar que entiende él por secreto. No es un misterio divino, algo que quizá nunca podamos saber. Un secreto es una verdad importante que aún no es conocida por la mayoría. Algo difícil de descubrir, pero factible. ¿Y por qué hemos dejado de creer en ellos? Pues por varias razones. El incrementalismo que nos enseñan en la escuela, de ir pasito a pasito. La aversión al riesgo, es más seguro no equivocarse. La complacencia, también. La complacencia de las élites, que prefieren mantener el status quo. Y la idea de que el mundo es plano y que si algo pudiera ser descubierto, alguien más inteligente ya lo habría hecho. Es una especie de pereza intelectual global. Pero él insiste en que los secretos existen, y los divide en dos tipos: secretos de la naturaleza y secretos sobre las personas. Sí. Los secretos de la naturaleza son los que investigan los físicos, los biólogos, cómo funciona el universo, cómo curamos el cáncer. Vale. Y los secretos sobre las personas son cosas que la gente no sabe sobre sí misma, o que no quiere admitir. Y las grandes empresas de los últimos años se han construido sobre estos últimos. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, antes de Airbnb, el secreto era que miles de personas estaban dispuestas a dormir en el sofá de un extraño, y que miles de extraños estaban dispuestos a ofrecerlo. No era un secreto técnico, era un secreto sobre comportamiento humano. Exacto. Todo el mundo lo ignoraba o lo despreciaba. Y lo mismo con Uber. El secreto era que se podía coordinar una red masiva de coches particulares para crear un sistema de transporte más eficiente. Estaba a la vista de todos. Pero nadie lo vio. Nadie lo vio. Por eso, el mejor lugar para buscar secretos es donde nadie más está mirando, en campos que son importantes pero que no están de moda. Él pone el ejemplo de la nutrición. ¿La nutrición? Sí, dice que sabemos más sobre la física de estrellas lejanas que sobre la alimentación humana. Un campo donde, bueno, la ciencia es como mínimo cuestionable. Ahí hay secretos por descubrir. Entonces, resumiendo todo este viaje, para construir el futuro hay que dejar de pensar en la competencia y empezar a pensar en monopolios. En monopolios creativos, sí. Hay que rechazar el optimismo vago y sin rumbo y atreverse a tener un plan audaz, definido. Y para encontrar la dirección de ese plan, buscar verdades ocultas, secretos en los que nadie más cree. Esa es la esencia. Y nos deja con una idea muy poderosa,
que una startup, una empresa que va de 0 a 1, es el mayor esfuerzo sobre el que una persona o un grupo pueden tener un dominio definido. Es una oportunidad de controlar no solo tu vida, sino una pequeña parte del mundo. Exacto. Y de mejorarla de forma concreta. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Thiel argumenta que vivimos en una era de optimismo indefinido, donde esperamos que el futuro mejore sin un plan concreto. Si esto es cierto, ¿cuál es el plan grandioso y definido para el futuro que nuestra sociedad ha olvidado o que aún no se ha atrevido a imaginar?